Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Bienvenidos a este nuevo espacio de viaje a nuestro interior, un programa pensando en nuestras familias, aquí desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, con el deseo que ustedes tengan muchas herramientas para educar mejor los hijos, pero también para que los padres tengan una mejor convivencia. Como siempre tenemos nuestro invitado, el doctor Esteban, pues con tanta generosidad él viene a compartirnos algunos temas que sabemos que a nuestras familias les hacen mucho bien. Esteban, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo espacio. Sabemos que nuestro eje fundamental es el bienestar de las familias y desde las familias empezamos a promover los valores, a promover el bienestar y a promover cosas muy positivas que pueden hacer mucho bien a la sociedad. Y como cada 8 días se los traemos, hoy tenemos un nuevo tema que va a ser muy importante, muy interesante para todos. Bueno, y vamos a estar muy atentos porque el tema tiene que ver mucho con los padres de familia, pero también con algunos jovencitos pues, que se van iniciando en el mundo de las drogas, de algunas adicciones, que a veces los que menos se dan cuenta son los papás. Entonces, por eso pues queremos mostrarles algunas herramientas, cómo ir ustedes los papás detectando que su hijo está en ese mundo, porque es mejor darse cuenta a tiempo, que no después cuando todo ha avanzado, que ya ustedes van a tener que invertir más tiempo y más dinero. Entonces, qué bueno que hoy pues con Esteban aquí descubramos esas herramientas que les van a ayudar a ustedes a conocer cuándo o cuáles son las formas que podemos ver en los jóvenes esos cambios para darnos cuenta que están empezando a consumir. Sí, hermana, porque generalmente un adolescente cuando habla de sus problemas no lo hace con sus papás. Siempre va a hablarle al amiguito, a la amiga, pero a los papás es como la última opción que tiene, o en algunos casos ni siquiera le comunica lo que le está pasando a sus padres. Y es por eso donde hoy queremos compartir con ustedes esta temática sobre el consumo de las drogas en los adolescentes, que también hoy en día se ve a edades muy tempranas y es un signo muy alarmante, sobre todo en el municipio, que están disparadas unas altas cifras del consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en los colegios y en las zonas rurales del municipio, y de que con el tema de las drogas ninguno está libre. Por eso siempre debemos promover y prevenir este consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por eso inicialmente empezando con el tema de los adolescentes, queremos darles como esas bases y sobre todo que los padres de familia entiendan un poco lo que puede estar pasando con sus hijos y qué los puede llevar a estar consumiendo este tipo de drogas. Bueno, entonces vamos a empezar cómo un papá puede descubrir que su hijo ya se inició en ese mundo de las drogas, cuáles son, ¿verdad?, los cambios que podemos notar en los adolescentes. Bueno, inicialmente para poder identificar estos cambios es necesario que los padres de familia comprendan un poco cuáles son los tipos de drogas que hay, porque son numerosas, son infinidades de drogas las que salen hoy en día en el mercado. Comúnmente conocemos lo que es la marihuana, que es la más conocida en los adolescentes, pero también hoy en día tenemos lo que son pastillas, tenemos lo que es el popper, por ejemplo, tenemos muchos estimulantes y todos causan una reacción distinta, pero la marihuana es inicialmente la primera droga o el primer alucinógeno que se está consumiendo y que los estudiantes generalmente en los colegios empiezan a probar, como se dice por ahí, y empiezan a iniciarse en ese mundo. Entonces, con los signos de la marihuana, con esta droga, es muy fácil identificar cuando una persona está consumiendo o no. Primero porque se nota en sus ojos, se nota en el cambio de sus ojos, la manera de mirar, también el enrojecimiento. También la marihuana causa un efecto de enlentecimiento en la persona. Entonces, por ejemplo, si era una persona que era muy activa, que le gustaba el deporte, que le gustaba salir con sus amigos, lo que hace este efecto estimulante es que relaja tanto a la persona que la persona es como si estuviera dormida, como si fuera un saco ahí tirado y ya. Entonces ya no le provocan el salir de la casa y tiende a pasar que confunde muchas veces con la depresión. No, es que mi hijo está deprimido o no quiere hacer nada o es un perezoso o es un vago, pero
puede que esté bajo, digamos, el efecto de alguno de estos alucinógenos. Por eso los papás es muy importante que vayan identificando esas características. En algunos puede causar una exageración en la comida, porque esto causa mucha hambre, entonces empiezan a comer más de lo normal, empiezan a volverse muy ansiosos, empiezan a tener muchos movimientos en las manos, en los pies, y eso es una manifestación de la ansiedad que están teniendo y que les está generando el consumo de estas drogas. Y en otros casos se va al lado contrario, y en vez de darles mucha hambre, lo que pasa es que no comen absolutamente nada. Entonces empieza a reducir los niveles del apetito. Si era una persona que comía bien, pues deja de comer. Entonces esos son como uno de los primeros síntomas. Otro de los síntomas es el tema del sueño, que empiezan a dormir más de lo normal. Generalmente un adolescente duerme muchas horas. Usted lo puede poner a dormir todo el día y ahí se le queda durmiendo. Pero con el consumo, por ejemplo, de la marihuana, el sueño se hace más pesado y constantemente se está adormecido. Entonces muchas veces los adolescentes dicen, no, yo consumo marihuana para sentirme libre, pero en realidad se están volviendo esclavos de un vicio. Entonces necesitan marihuana para dormir, marihuana para estudiar, marihuana para socializar con los amigos. Entonces se está convirtiendo en una esclavitud para el joven, que en vez de ser libre como él quiere ser, lo está volviendo esclavo de algo. Entonces, por ejemplo, con de la marihuana, de los primeros síntomas que los padres de familia pueden empezar a identificar fueron estos que mencionamos. Claro, y bien interesante, porque a veces los papás dicen, es que mi hijo se volvió rebelde, ya está perezoso, y entonces nos acostumbramos, y cuando ya los papás se dan cuenta, llevan mucho tiempo pues en este mundo, y como en todo, y lo hemos repetido, es que los papás son los que están más cerca y deben de acompañar. Y no les dé miedo pues notar estos cambios, ¿no? Empiecen a acercarse al joven, a investigar cuáles son los amigos, si realmente va al colegio, en los tiempos libres, con quién está. Porque a veces tenemos miedo de preguntarle, de exigirle a los muchachos quiénes son tus amigos, para qué se reúnen. Yo creo que viendo estos síntomas, pues sí, ustedes papás no den que es que el adolescente tiene unos cambios normales por la etapa que están pasando, sino también estemos atentos, que no sea que ya están en este mundo y ustedes pues no lo han podido identificar. Hablemos de otra sustancia y también cómo podemos que los papás puedan descubrir si sus hijos ya están en ese mundo. Bueno, se los mencionaba ahorita, y generalmente la marihuana es como la primera sustancia que un consumidor empieza a probar, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? Nuestro organismo se va adecuando y se va acostumbrando a ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que sale a caminar todos los días en la mañana, el día que no salga a caminar le va a hacer falta, es algo que va a necesitar. O cuando se acostumbran a comer determinado alimento, el cuerpo se acostumbra a esas cosas. De igual forma, con las sustancias psicoactivas también sucede lo mismo. El cuerpo se va acostumbrando a esas sustancias, salvo con la diferencia de que el cuerpo va a pedir cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Se inicia con la marihuana, empieza a tener ciertos efectos. Puede que al principio, cuando el joven o la persona la consuma, diga, uy, me estoy sintiendo más tranquilo, estoy olvidando mis problemas, no siento tristeza, me siento por allá flotando en una nube. Pero ¿qué pasa? Cada vez esos efectos van a ser menos prolongados. Entonces, es decir, va a necesitar más dosis. Al ver que estas dosis ya no le están sirviendo de nada y que está consumiendo, digamos, mucha marihuana, pero ya no le causa ningún efecto, es ahí cuando se empiezan a probar otro tipo de drogas. Entonces es ahí cuando empiezan a probar, por ejemplo, lo que son las pepas, que así le llaman los adolescentes, que son las pastillitas que ellos consumen muchas veces, y que, hablando con la mayoría de los jóvenes, ellos dicen, si yo consumo pepas, pero eran unas bolitas, pero yo ni siquiera sé qué son, pero lo único que sé es que me gustaban. Entonces, de estas pepas o de estas pastillas hay innumerables, digamos, marcas, contenidos alucinógenos que se tienen. Entonces ellos causan un efecto más prolongado, por ejemplo, que el de la marihuana, pero es mucho más dañino para el organismo y se va volviendo más adictivo. Con este es más peligroso, ¿por qué? Porque a simple vista puede que no se note. Porque, por ejemplo, la marihuana sí deja unos síntomas físicos como los que mencionamos, pero con este ya, por ejemplo, el éxtasis o anfetaminas o cualquier tipo de estas pepas, puede que no se noten mucho físicamente. Entonces puede que se camufle más fácil en el adolescente.
pero inicialmente una persona directamente no empieza consumiendo una sustancia, digamos, tan fuerte, sino que se empieza por algo, se empieza a escalar poco a poco. Entonces, por eso, si se identifica a tiempo, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, estas pepas siempre van siendo muy peligrosas por la adicción que crean y porque el cuerpo siempre va a pedir más. Llega un momento en el que, bueno, ya estas pepas no me están haciendo nada más, ¿qué hacemos? Empecemos a inyectarnos. Y es ahí cuando se empiezan a inyectar heroína, cuando empiezan a probar otro tipo de sustancias alucinógenas, que se vuelve muy peligroso para la salud física y la salud mental de la persona. Y nosotros entendemos que la familia es un sistema. Siempre que se afecta uno de sus miembros, se está afectando todo el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando en el núcleo familiar hay una persona que está consumiendo alucinógenos o consumiendo alcohol u otro tipo de vicios, esto afecta a todo el núcleo familiar. Entonces no solo le afecta a la persona que está consumiendo, sino que también hay una afectación en todo ese núcleo familiar. Bueno, y bueno, Esteban, que los papás que están hoy viendo el programa, pues les expliquemos cuando descubran pues que un hijo está ya en este mundo que se inició, donde quién deben de recurrir, porque a veces los papás a veces y muchos prefieren callar o ir a regañar al compañerito o prohibirle que salga a la calle. Pues son un montón de cosas que a veces los papás pueden ser medidas, pero no estamos solucionando nada. Y entonces qué bueno que ellos hoy pues puedan mirar esa otra herramienta. Bueno, usted descubrió que su hijo está en le ve esos síntomas, ¿qué debe hacer? ¿Quién debe recurrir en primera instancia? Bueno, en primera instancia se puede recurrir a la institución educativa. Esto en los casos cuando el padre de familia identifique que es con los compañeros que empezó a iniciarse en este mundo de las sustancias psicoactivas, o cuando pues digamos muchos de los amiguitos de la persona estén involucrados. Entonces se puede dirigir a la institución educativa, que esa se encarga de hacer un reporte y se encarga de activar una ruta. Entonces cuando se activa la ruta se remite al joven y a todos los involucrados a distintos programas en los cuales se pueden ayudar. O también lo que puede hacer directamente el padre de familia es ir al hospital. En los casos de sustancias psicoactivas acá en el municipio de La Unión, la ruta establecida para esas situaciones es que la persona se dirige al hospital. Digamos, si está en un momento de crisis, es decir, que consumió mucho y está alterado, está golpeando a todos, está haciendo daño, se puede llevar inmediatamente por urgencias, y por urgencias lo ingresan para hacerle una desintoxicación. Ya digamos, si la persona está un poco más estable y está luchando quizás con querer salir de este mundo de la drogadicción, entonces también se va al hospital, pero por médico general, y ahí él se encarga de activar la ruta y de hacer las respectivas remisiones para que se haga como todo ese plan de tratamiento. Entonces acá en el municipio de La Unión funciona de esa manera: se va a la EPS o se va al médico general, o a urgencias en casos ya muy extremos o en casos que la persona esté muy alterada. Bueno, yo creo que vamos, pues como se dice aquí, centrando el tema en esas ayudas que ustedes como padres de familia necesitan. Y lo otro es que no tenemos por qué pues atemorizarnos, sentir vergüenza, porque entonces se va a dar cuenta el resto de la familia, los vecinos. No, son situaciones que se están haciendo muy comunes en la familia, y la idea es que nosotros, bueno, si se puede prevenir, que bueno, pues si ya descubrimos que en la casa hay un miembro que está consumiendo, es sentir que la familia lo apoya, o sea, que no se puede dejar solo, en sentido que ya no lo vamos a estar condenando, sino es buscar esas ayudas que Esteban nos decía. ¿Qué otra parte, digamos, del organismo, qué más se va degenerando en la persona con el consumo de estas sustancias? Bueno, es muy importante tener en cuenta que el consumo de estas sustancias no solamente va dañando parte física, por ejemplo los pulmones cuando se inhala algún tipo de sustancia, marihuana, por ejemplo el popper, que es un líquido que se inhala directamente. ¿Qué van causando esto? Esto a nivel cerebral también va causando muchos daños y va dañando lo que se llaman las neuronas. Entonces una persona que consume mucha marihuana o que consume muchos alucinógenos, poco a poco está matando su cerebro y está perdiendo sus capacidades. Si ustedes han visto de pronto en televisión o a alguien cercano o a personas así de la calle que sean consumidores excesivos, ustedes pueden notar que la persona ya no está en sus 5 sentidos, es decir, que la persona ya no tiene las mismas capacidades que antes tenía. He visto muchos casos de, por ejemplo, profesionales, profesores, médicos, de todo, que han caído en este mundo de la droga
y es, digamos, prácticamente como si estuvieran siendo, ahorita se los describía, como un bulto que está ahí y ya, no razonan, no piensan, hay un descuido personal. Entonces lo que hace la droga es que va dañando tanta parte del cerebro que la persona va quedando como si tuviera una especie de discapacidad cognitiva, porque no es capaz de procesar su información. Entonces es muy triste, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que tienen muy buenas notas, tienen muy buen rendimiento, pero empiezan a caer en ese mundo de la droga y todo empieza en picada hacia abajo, empiezan a bajar el desempeño académico. Si eran los mejores estudiantes y ocupaban los primeros puestos, entonces ya empiezan a ocupar el último lugar, empiezan a perder años, hay deserción escolar. Entonces este consumo de drogas es muy peligroso, porque muchos jóvenes dirán, bueno, yo pruebo la droga, pero solamente es por eso, por probarla y listo, yo miro a ver qué causa. Pero muchas veces los jóvenes se quedan en esa probadita y eso tiene múltiples consecuencias. Tiene sus consecuencias físicas, tiene sus consecuencias intelectuales, que va, digamos, en palabras quizás algo vulgares, va volviendo bruta a la persona. Esa es, digamos, como una expresión muy coloquial que se podría utilizar. También va dañando su núcleo familiar, su contexto social, va dañando muchas cosas. Entonces el consumo de las drogas es como una especie de agujero negro que va absorbiendo toda la vida de la persona hasta que se consume absolutamente todo. Claro, y qué bueno que pues en estos momentos que ustedes desde su casa están viendo pues este programa, bueno, pregúntense, dialoguen en la casa. Si hay jóvenes, es que muchos han probado y no se han quedado, pero otros están a veces cargando esa cruz porque no saben cómo contarle a la familia, cómo buscar esa primera ayuda. Y qué bueno que sea la casa o la familia donde se genere esos espacios de confianza, ya que aquí en el municipio vemos tanta gente que va a esas fiestas de adolescentes y parece que es algo tan común que el uno le pasa al uno al otro y recogen el dinero y entre todos compran, y a veces los papás con mucha confianza dejan de ir a esas fiestas o mandan a su mismo joven a estas fiestas de adolescentes donde no hay el control de un adulto. ¿Qué les podemos decir a los papás? ¿Cómo tratar de convencer al adolescente cuando no son los lugares indicados donde ellos pueden estar? Algo importante desde la familia es el mismo ejemplo. El ejemplo en cositas muy sencillas, por ejemplo en reuniones familiares. Cuando le dicen, por ejemplo, es que usted no puede tomar, no se puede emborrachar, y va el papá y la mamá y es el primero que está tomando y emborrachándose, por ejemplo. Entonces, con cositas así tan sencillas, en el ejemplo es, digamos, usted, como se dice por ahí, predicar y aplicar. Es decir, si usted le está enseñando algo a su hijo, demuéstreselo también. Y sobre todo, hermano, se lo mencionaba, el acompañamiento. Nosotros, a lo largo de estos programas, si ustedes han podido notar, hablamos mucho del tema del acompañamiento en la familia y de la comunicación. Esas dos cositas van siendo fundamentales y van siendo importantes en el desarrollo de toda persona. Una persona que crece en un hogar en el cual se está escuchando, en el cual se está acompañando, en el que no se está juzgando, en el que, digamos, el adolescente cuenta una problemática y se le ayuda en vez de regañarlo inmediatamente, es muy distinto a una persona que crece quizás en un hogar pues más conflictivo. Entonces, por ejemplo, los papás, enseñarle mucho a los hijos con el ejemplo, ganarse la confianza de ellos, dialogar, que ellos también, los papás, sean capaces de escuchar amablemente, de tener una escucha activa con sus hijos. Y sobre todo a este tipo de fiestas muchas veces los dejan ir de una manera muy liberal, es decir, bueno, vaya, usted ya está grandecito, ya está muy grande, pues ya puede salir, pero ojo, hay que estar pendientes también quiénes son los amigos de mi hijo, cuál es el lugar al que van a ir, no estar, digamos, de intrometido del todo y pues cohibir al muchacho para muchas cosas. Tampoco es llegar a los extremos, pero que sí se note la presencia del padre o de la madre en ese adolescente, de que no es una persona que está por ahí en la calle, digamos, haciendo y deshaciendo como quisiera. Entonces, por eso los padres de familia, tener un ojo alerta y estar muy pendientes de sus hijos. Bueno, entonces descubrimos que sí es importante que usted conozca a su hijo, pero que también tenga, como se dice, esa disciplina, tengan un horario. Ya nos lo decía Esteban, saber con quién se juntan nuestros hijos, estos jóvenes, quiénes son los amigos, a qué se dedican, porque cuando uno escucha el testimonio de los que se han iniciado en este mundo de las drogas, casi siempre lo cuentan que fue en el colegio o fue en una fiesta. O sea, son como los lugares más propios para que, como somos amigos, pues terminemos todos consumiendo. Y ya cuando los papás se dan cuenta, y muchas veces nos ha tocado dar la noticia, los papás dicen, mis hijos no,
yo no me imagino a mi hijo en este mundo. Pues yo creo que sí tenemos que tener un poquito de malicia, de intuición, bueno, ya lo decíamos, de acompañar siempre para que no nos coja desprevenidos pues estos temas y estas dificultades en la familia. Sí, sobre todo también estar muy alertas en las instituciones educativas, los padres de familia, estar preguntando por sus hijos, también estar informando de cómo les está yendo académicamente, pero también cómo les va la relación con otros compañeros, y sobre todo que estamos viendo mucho en el municipio la situación de que quizás no son los mismos muchachos los que están promoviendo la droga dentro de los colegios, sino que llega una persona totalmente externa a implantar su negocio y a empezar a contrabandear ahí la droga con los mismos estudiantes. Entonces ellos funcionan con un mecanismo en el cual inicialmente le regalan al joven para que pruebe, y en esa probada la mayoría de los jóvenes es donde se quedan ahí. Entonces, ¿qué empieza a surgir en los adolescentes? Empieza a surgir una necesidad de consumo. Entonces, yo necesito consumir, entonces la plata, por ejemplo, del mecato, del descanso, se la empiezan a gastar en esto. Ya se empiezan a llegar a otros extremos mucho más graves, y es que cuando ya no tienen ningún medio para adquirirla, entonces empiezan a robar en la misma casa, o ya se empiezan a cometer otro tipo de actos para conseguir esa droga. Entonces muchas veces las personas que venden la droga, los alucinógenos, empiezan bajo esa táctica para empezar a promover su negocio. A ellos no les importa como el bienestar de los jóvenes, sino que les importa el vender. Entonces, usted lo decía, hermana, una es en el colegio y otra es en las fiestas que hacen, también llegan con este mismo mecanismo, empiezan, se hacen muy amigos del muchacho, le dan una probadita y ya después surge esa necesidad de consumo. Entonces, por eso es estar muy pendientes y estar muy alerta de todas estas situaciones, y decir, si de pronto sus hijos están en un signo de alarma, entonces, bueno, buscar esa ayuda, dialogar con ellos, ayudarles, acompañarles, guiarlos y orientarlos. Y también, Esteban, yo creo que es muy importante es que el papá y la mamá hablen de las mismas normas al mismo tiempo, porque uno ve jóvenes o adolescentes que van a una fiesta enojados porque los mandaron, primero los regañaron. Yo creo que también es muy importante esa armonía en el hogar, o sea, porque cuando el joven se siente rechazado, se siente muy presionado, pues al final va terminando en la fiesta para poder relajarse. Entonces yo creo que también los papás tienen que tener mucha paciencia, buscar como ese término medio para encontrarse frente al regaño del adolescente y no tener miedo. Uno consigue en el municipio muchos papás con miedo, y la pregunta es ¿qué hago? Es que si le digo que sé, si le quito, si le digo que no tal cosa, se pone agresivo. ¿Cómo hacer para que los papás sigan como creciendo en fortaleza? Actualmente se tiene como ese miedo a la educación, como ese miedo a guiar a los hijos, regañarlos, o digamos obtener una respuesta agresiva de ellos, pero no se puede tener ese miedo, sino que desde el principio, cuando están pequeños, ser muy claros con las normas, no contradecirse entre los mismos padres de familia, porque muchas veces se ve el ejemplo de que la mamá dice una cosa pero el papá dice otra, o al contrario. Entonces cuando eso pasa hay como una incoherencia ahí en la comunicación, y es ahí cuando los hijos no van asimilando como ese rol de autoridad en los padres, porque bueno, mi papá me dice una cosa pero mi mamá me deja hacer lo que yo quiero. O pasa también en el caso contrario, o cuando pelean y hay una discusión y se va para la fiesta, ellos que buscan como desahogarse, como que bueno, yo me voy a desestresar en este lugar y listo, y acá la paso bueno. Entonces por eso los padres de familia, no darles miedo de la educación. Antes debería darles miedo no educar a sus hijos, porque puede tener consecuencias peores para toda la familia en general. Entonces por ello tener normas muy claras, tener normas que sean bien establecidas, enseñarles a los hijos a respetar las normas, digamos, ser muy claros con ellos, explicarles siempre el por qué. Nosotros cuando enseñamos, por ejemplo, pautas de crianza a los padres de familia, les somos muy insistentes en que siempre que ustedes le pongan un castigo a su hijo, explíquenle por qué se ganaron ese castigo, y no lo hagan así con rabia, sino que enséñenle al hijo, edúquenlo, muéstrenle como ese lado amigo que tienen como padres. Es que muchas veces el rol de papá o de mamá se limita bastante por ese mismo miedo y por ese mismo temor. Entonces un papá y una mamá deben convertirse en ese primer mejor amigo de sus hijos. Es preferible que encuentren inicialmente ese apoyo en los padres de familia, que empiecen a buscarlo en otra persona que quizás no los pueda orientar también y los lleve a tomar decisiones pues que no sean tan buenas.
Claro, y yo creo que otra atención que tienen que colocar los papás es cuando ellos están separados, cuando el padre y la madre no viven bajo el mismo techo. Los muchachos son más vulnerables. ¿Por qué? Porque se sienten más solos, a veces han visto dificultades, problemas de discusiones entre ustedes como pareja, y entonces eso también afecta mucho a los muchachos. Y cuando uno escucha algunos testimonios de aquellos que ya consumen, siempre dicen: es que mi papá y mi mamá, yo los tengo lejos, mi papá no tiene tiempo de escucharme, mi mamá está sola, y viene como la culpa de las mujeres: yo no supe criar a este hijo porque tuve que ser de papá y de mamá. Yo creo, Esteban, que sí sería bueno, pues aquellos que ya no viven juntos, cómo se pueden, ya decíamos que el diálogo y la comunicación, pero qué otra forma, pues utilizar esas mamás que a veces se sienten cansadas, angustiadas, y que si trabaja no tiene tanto tiempo para su hijo, para que no sienta pues el peso también de la culpa. Ojalá, hermana, que digamos en todos los casos cuando la pareja se separa entendieran que bueno, dejaron de ser esposos pero no dejaron de ser papás. Ese rol se va a tener sí o sí durante toda la vida, y pues bueno, hay muchas parejas que se separan y logran entenderlo y son capaces de educar bien a sus hijos, pero vemos el caso que queda la mujer sola con sus hijos o el hombre solo con sus hijos. Entonces es una carga muy fuerte y es algo para lo cual no estamos preparados y nadie está preparado para ello, pero que en algunos casos sí toca asimilarlo de la mejor manera y tratar de hacer las cosas correctas. En estos casos con los adolescentes, a ellos hay que involucrarlos mucho en actividades que los hagan sentir útiles, que les ayuden a servir y que les ayuden a tener un propósito. Por ejemplo, sé que acá en la parroquia existen lo que son los grupos juveniles, donde desde muy pequeños se están involucrando en varias cosas. Eso les ayuda mucho a los jóvenes para que puedan aprender a crecer en una vida, digamos, más sana, una vida donde puedan compartir con personas que los van a orientar a cosas buenas, o también en actividades culturales o en hacer algún tipo de deporte. Eso los puede ayudar bastante para que estén ocupados en algo y para que puedan servir. Nos ha tocado pues casos de varios chicos que han estado en esto del consumo, que han tenido otras problemáticas totalmente distintas, y cuando los empezamos a involucrar en actividades deportivas o en actividades en las cuales ellos puedan ayudar a otras personas, a otros jóvenes, ellos empiezan a sentirse tan útiles que no necesitan, digamos, cosas negativas o cosas malas en su vida para ser felices. Entonces, por eso, digamos, cuando un papá o una mamá está solo criando a sus hijos, educándolos, es muy importante que también les enseñe ese componente de servir, de ayudar, de involucrarse en algún deporte, de que hagan algo, de que no estén mucho tiempo solos en casa, porque también eso se vuelve riesgoso para ellos. Y pues de todo lo que digamos, es poco para a veces la situación, el momento duro que una familia vive cuando descubre que algún miembro de la familia empezó a consumir o ya lleva mucho tiempo consumiendo. Y sabemos que para muchos padres de familia cargan esa cruz. Y lo primero es decirles que no están solos, que en el municipio, ya les decíamos, hay muchas ayudas, y que ustedes pues también busquen la ayuda de cómo tratar a este muchacho, cómo tratar a este esposo, si es el esposo el que se inició en ese mundo, incluso las mismas mujeres. O sea, qué manera, ya nos lo decía Esteban, que involucrarlos en alguna actividad, deporte, ser personas útiles en la sociedad, y eso es algo pues grande que se puede. Pero yo creo que lo más importante, Esteban, es que los papás se apoyen el uno al otro, que ni el uno le eche la culpa, porque a veces vienen las culpas de quién lo hizo mal, y a veces los muchachos no están en el consumo de las drogas porque los papás hayan hecho algo mal. ¿Qué más le podemos decir a estos padres de familia que hoy nos ven? Bueno, hermana, yo creo que este tema es demasiado amplio, nos gustaría decirles muchas cosas, tocar, digamos, varios ítems o varios aspectos, pero lo que queríamos transmitirles es inicialmente que ustedes aprendan a identificar un poco sobre el tema de consumo, de cómo se va desarrollando, y acá en el municipio cuáles son, digamos, las situaciones de alerta, que ya lo hablábamos, instituciones educativas o grupos así de amigos es donde puede empezar más que todo ese consumo. Pero bien usted lo decía, lo importante es el acompañamiento de la familia, la comunicación de los padres, de que ustedes sepan que no están solos. Acá en el municipio se cuentan con esas herramientas, pero muchas veces las desconocemos. Entonces, al desconocer las herramientas, al desconocer las ayudas, entonces pues nos vemos muy limitados, pero si somos conscientes de que hay unas rutas establecidas, de que hay personas dispuestas a ayudar, si de pronto pues
no saben cómo, acá desde el centro también los podemos orientar para que se activen las distintas rutas y para que puedan, digamos, buscar una solución o buscar una ayuda a sus problemas o sus dificultades específicamente con ese tema. Bueno, si en su casa hay alguna de esas dificultades, pues lo primero, pensar que no está todo perdido, que no es un problema sin solución, aunque los papás o la persona que está involucrada pues sienta que es el final, no. Hay otras rutas de ayuda y quien quiere puede salir de ese consumo y puede ayudarse porque no estamos solos. Bueno, Esteban, agradecerle pues este tema, la propuesta para que nuestras familias sigan creciendo y teniendo herramientas, y bueno, queda invitado como para otro espacio con otro tema. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en otro nuevo programa. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.